En un rincón escondido de la ciudad, donde las calles se cruzan entre las sombras de edificios antiguos y el bullicio de la vida cotidiana, vivía Ana, una joven que vendía flores. No era una florista común, no. Ana había heredado el puesto de su madre, quien había dedicado su vida a vender las flores más hermosas del mercado. Desde pequeña, Ana había aprendido el arte de conocer las flores, de cuidar de ellas, de ver cómo se abrían al sol y cómo se cerraban con la llegada de la noche. Pero Ana no solo vendía flores, ella vendía sonrisas. Con cada ramo que entregaba, lo hacía con una pequeña historia, con una sonrisa cálida, como si esas flores, aunque efímeras, pudieran cambiarle el día a la persona que las recibiera. Cada mañana, Ana despertaba con la misma rutina. Se levantaba antes que el sol, preparaba su carrito con las flores más frescas y se dirigía al mercado. La gente la conocía bien. Su rostro era amable, sus ojos siempre reflejaban un toque de tristeza, pero su voz nunca dejaba de sonar alegre. Las flores se habían convertido en su vida, su refugio, su manera de conectarse con el mundo. Sin embargo, detrás de esa sonrisa constante, había una tristeza que no podía compartir con nadie. Ana había perdido a su madre cuando era solo una adolescente, y aunque el tiempo había pasado, el dolor seguía allí, como un eco lejano que resonaba en su corazón. A pesar de todo, Ana siempre fue una persona optimista. Creía que las flores podían sanar las heridas del alma, aunque las suyas parecieran ser demasiado profundas para sanar. Los días pasaban, y con ellos, la vida seguía su curso. Sin embargo, algo inesperado estaba por suceder en esa mañana que, en apariencia, parecía igual a todas las demás. Ana estaba organizando sus flores cuando vio llegar a un hombre con una presencia que no pasó desapercibida. Era Nayib Bukele. Ana, aunque siempre era cautelosa con los extraños, no pudo evitar fijarse en él. El hombre tenía un aire distinto, algo que lo hacía destacar entre la multitud. No era solo su forma de vestir o su actitud confiada, sino algo más profundo, una fuerza serena que lo rodeaba. Nadie en la ciudad parecía conocerlo, pero Ana sabía que debía ser alguien importante. En un instante, sus caminos se cruzaron. ¿Cuánto cuesta un ramo de esas flores?, preguntó Nayib, señalando un ramo de lirios que Ana acababa de colocar en su carrito. Ana, con una sonrisa amable, le respondió el precio, pero al mirarlo a los ojos, algo en su interior hizo que el tiempo se detuviera por un momento. Había algo en ese hombre que la atraía, una energía tan magnética que le hizo olvidar por un segundo todo lo que la rodeaba. Fue solo un instante, pero Ana sintió que, en esa mirada, se encontraba una historia aún no contada. ¿Te gustan los lirios?, preguntó Ana, tratando de romper el silencio. Sí, respondió él, mirando las flores con detenimiento. Luego hizo una pausa y agregó, mi madre solía amarlos. Esa sencilla frase, dicha con tanta nostalgia, hizo que Ana lo mirara con más atención. ¿Qué historia escondía este hombre? ¿Por qué esas flores parecían despertar en él una emoción tan profunda? Ana no podía dejar de preguntarse sobre su vida, aunque él ya comenzaba a despertar en ella una curiosidad que no había sentido por nadie más. Finalmente, Nayib compró el ramo y, al entregarle el dinero, Ana notó algo peculiar. No solo fue el gesto amable, ni la forma en que había hablado de su madre. Había algo en su mirada, algo que parecía ocultar un dolor profundo. Era un dolor que, a pesar de su éxito de su posición, no podía esconder. Fue en ese momento cuando Ana decidió hacerle una pregunta que cambiaría su vida por completo. ¿Por qué tanta tristeza en tus ojos, si tienes todo lo que necesitas?, preguntó Ana sin pensarlo demasiado. Nayib la miró fijamente, como si la pregunta lo hubiera tocado en el alma. No dijo nada al principio, solo observó el ramo de flores que ahora tenía en las manos. Después, en un susurro, comenzó a hablar de una manera que sorprendió a Ana. Había una historia detrás de esa tristeza, una historia que ni él mismo había compartido con nadie hasta ese momento. Ana no sabía en qué momento comenzó a escuchar con tanto interés, pero sus palabras se clavaron en su corazón. La razón de su tristeza era mucho más compleja de lo que Ana había imaginado. Nadie lo habría adivinado al verlo por fuera, pero esa tarde, con un ramo de lirios entre sus manos, Nayib compartió con Ana el peso de una carga emocional que, hasta ese momento, solo él conocía. Nayib, con el ramo de lirios en las manos, dejó escapar un suspiro profundo. Parecía que cada palabra que estaba a punto de decirle a Ana no solo era una revelación, sino también una forma de liberarse, de sacarse un peso de encima. La vida no siempre es tan simple como parece, comenzó a decir, su voz grave pero cargada de una emoción contenida. No se trata solo de tener lo que uno quiere, sino de lo que uno ha perdido en el camino. Ana lo miraba atentamente, sintiendo que sus palabras eran más que una simple charla. Había algo en su voz que le decía que no estaba mintiendo, que detrás de ese hombre, tan seguro de sí mismo, había una herida profunda, una que no podía sanar con dinero ni con poder. Hace años, antes de todo esto, dijo Nayib, señalando el entorno con un gesto vago, como si se refiriera a todo lo que había alcanzado en la vida. Antes de la fama, antes de la política, vivía con mi madre. Era todo lo que tenía. Mi madre era mi amiga, mi confidente, mi roca. Y todo lo que soy ahora, todo lo que he logrado, es gracias a ella. Pero la perdí, y no fue solo una pérdida física. Fue perder mi ancla, mi razón para seguir adelante. Ana sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero sus palabras resonaban profundamente en ella.
Quizá porque entendía lo que era perder a alguien que te había dado todo, alguien que te había formado, te había dado sentido. Su madre había sido el pilar de su vida, su guía en todo. La tristeza que sentía Nayib no era solo por la ausencia física de su madre, sino por el vacío que dejó, por la sensación de no poder llenar nunca ese espacio vacío que ella había dejado atrás. Mi madre siempre amó estas flores, continuó Nayib, mirando los lirios que tenía en las manos. Ella siempre decía que los lirios representaban la pureza, la paz. Yo siempre creí que era solo una flor bonita, pero cuando ella ya no estuvo, me di cuenta de lo que significaban realmente para mí. Cada vez que miro un ramo de lirios, siento que ella está cerca, como si me estuviera enviando un mensaje, como si me dijera que, aunque me duela, debo seguir adelante. Ana, tocada por su sinceridad, no sabía qué decir. Sabía que, como muchas personas, él había sido juzgado por su éxito, por su imagen pública, pero ahora veía a un hombre vulnerable, alguien que cargaba con una tristeza silenciosa, pero muy real. Lo siento mucho, dijo Ana, con voz suave, como si no quisiera interrumpir la revelación tan profunda que acababa de escuchar. Nayib sonrió débilmente, agradeciendo el gesto de comprensión. Parecía que el simple hecho de haber compartido esa parte de su vida ya lo estaba aliviando. Había algo en la forma en que Ana lo miraba, como si le hubiera dado permiso para ser humano, para ser más que una figura pública o un político exitoso. Ana no juzgaba a Nayib, no lo veía como la imagen que los demás conocían de él. Para ella, él era solo un hombre que, como tantos otros, había perdido algo muy importante. En ese momento, Ana sintió una conexión especial con él, como si ambos compartieran una herida invisible, un dolor que no se veía a simple vista, pero que ambos cargaban en sus corazones. A veces, las personas que parecen tenerlo todo son las que más sufren en silencio. Y Nayib, aunque había alcanzado todo lo que muchos desearían, no había encontrado la paz que buscaba. Parecía que el éxito, la fama y el poder no eran suficientes para sanar su alma. Ana, sintiéndose movida por lo que acababa de escuchar, le ofreció algo que quizás no podría solucionar sus problemas, pero que, al menos, podría ofrecerle un poco de consuelo en ese momento. Si alguna vez necesitas hablar, dijo Ana, con una sonrisa cálida. Yo siempre estoy aquí. Las flores siempre tienen algo que decir, si sabemos escucharlas. Nayib la miró, sorprendido por su generosidad. No era algo que esperara, y sin embargo, era exactamente lo que necesitaba escuchar en ese instante. Nadie le había ofrecido una escucha tan genuina desde hacía mucho tiempo. Aunque el dolor seguía presente, algo en su interior se relajó al saber que no estaba solo, que había alguien dispuesto a comprenderlo sin prejuicios. Y así, en ese pequeño rincón de mercado, entre lirios y rosas, una conexión especial había nacido. Ninguno de los dos sabía lo que el destino les tenía preparado, pero en ese momento ambos sabían que sus caminos se habían cruzado por una razón. Ambos tenían heridas, pero también la capacidad de sanarse mutuamente, aunque fuera solo por unos momentos. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, como si la tarde quisiera sellar ese encuentro con un mensaje de esperanza. Nadie en el mercado entendía la magnitud de lo que acababa de suceder, pero Ana y Nayib sabían que ese encuentro sería un antes y un después en sus vidas. Una pequeña conversación, un gesto de vulnerabilidad, había marcado el inicio de algo que ambos nunca olvidarán. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. El destino tenía más pruebas que ponerles, y ambos tendrían que enfrentarlas de la manera más inesperada. Lo que Ana no sabía en ese momento era que, aunque había tocado el alma de Nayib, también había abierto una puerta a una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Ana no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Nayib. Las palabras le resonaban en su mente constantemente, como un eco que no podía callar. Ella, una simple chica que vendía flores en las calles, no podía imaginar lo que le esperaba al haber cruzado su camino con un hombre tan poderoso. Mientras caminaba de vuelta a su pequeño puesto, el aroma de los lirios parecía acompañarla, dándole una sensación de consuelo que no comprendía del todo. Pero, como siempre en la vida, el tiempo no se detiene. Esa noche, al regresar a su casa, Ana encontró una carta. No era algo común, ni mucho menos una carta que esperaba recibir. El sobre tenía un diseño elegante y una caligrafía fina, que inmediatamente le llamó la atención. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Querida Ana, espero que este mensaje te encuentre bien. He estado pensando mucho en nuestra conversación y en la manera tan sincera con la que compartiste tus sentimientos. No es común encontrar personas tan genuinas en el mundo en el que vivo. Quiero agradecerte por escucharme, por brindarme ese espacio para ser vulnerable, algo que pocos hacen. Pero hay algo más que quiero decirte, algo que no pude compartir aquel día. Tal vez este mensaje llegue como una sorpresa, pero tengo la sensación de que es lo que debes saber. Ana, con el corazón acelerado, siguió leyendo, sin poder creer lo que estaba leyendo. La carta era de Nayib. El tono había cambiado de ser uno de agradecimiento a uno de revelación, como si algo más grande estuviera por suceder. La carta continuaba. Tu vida ha tocado algo muy profundo dentro de mí. La razón por la que te escribo no es solo para agradecerte, sino para ofrecerte una oportunidad única. He hablado con las personas adecuadas y he logrado hacer algo que, en tu situación, podría cambiarte la vida por completo. Pero debo ser claro, esto no es una solución mágica. No es un regalo por tu bondad.
ni un intento por hacer que olvides tus luchas. Es una oportunidad para hacer que tu vida tenga un propósito más grande, para cambiar tu historia de manera que tú nunca imaginaste. Si decides aceptarla, todo cambiará. Tómate tu tiempo para pensar. Estaré esperando tu respuesta. Ana, paralizada, no sabía qué pensar. ¿Qué oportunidad podría estar ofreciéndole un hombre como Nayib Bukele? ¿Cómo podría alguien que había vivido toda su vida en las calles y vendido flores tener algo que ver con un político de tan alto rango? Su mente estaba llena de preguntas, pero había una pequeña chispa de esperanza que no podía apagar. Esa noche, la duda la invadió por completo. Sabía que no podía tomar una decisión a la ligera, pero también entendía que las oportunidades como esas no se presentan todos los días. Pasó horas dándole vueltas al asunto, preguntándose si realmente estaba preparada para dar un paso tan grande. Y lo peor de todo era que, aunque el cambio pudiera ser para mejor, Ana sabía que al hacerlo, perdería lo único que había conocido durante toda su vida: la libertad de ser una persona común y corriente, alejada del mundo de las grandes decisiones y los grandes compromisos. Finalmente, decidió que necesitaba hablar con alguien. Quizá no con un amigo, sino con alguien que realmente comprendiera las dificultades de la vida. Recordó las palabras de Nayib sobre su madre y cómo, a través de los lirios, había encontrado algo de consuelo. Tal vez, si aceptaba su oferta, podría encontrar algo más, algo que le diera un propósito más allá de las flores que vendía todos los días. Al día siguiente, cuando amaneció, Ana se preparó para una nueva jornada de trabajo, pero no pudo evitar sentirse diferente. Algo en su interior le decía que este día sería distinto, que este sería el día en que su vida cambiaría para siempre. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, su mente no dejaba de pensar en la carta y en la oportunidad que Nayib le había ofrecido. Y lo más extraño era que, por alguna razón, su corazón se sentía más ligero que nunca. Mientras tanto, Nayib también tenía sus propios dilemas. A pesar de que la conversación con Ana le había dejado una sensación de paz, sabía que su vida estaba a punto de dar un giro. Lo que había hecho no era algo que hiciera comúnmente. Había sentido una conexión con ella, algo genuino, algo que rara vez encontraba en su mundo. Pero la oferta que le había propuesto no era solo un favor. Era parte de un plan mucho más grande, algo que cambiaría el curso de las vidas de muchas personas, incluyendo la de Ana. A medida que Ana caminaba hacia su puesto de flores, se dio cuenta de que ya no solo estaba vendiendo flores. Estaba vendiendo una oportunidad, una posibilidad de cambiar, de salir de la rutina, de encontrar un propósito en la vida. Pero también sabía que ese propósito podría no ser el que ella había imaginado. Nayib había dejado claro que su oferta era una prueba que solo los valientes se atreverían a aceptar. Pero Ana no podía dar marcha atrás. Lo que había comenzado como una conversación casual con un hombre al que nunca pensó conocer, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de una decisión que la llevaría por un camino desconocido, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Ese día, mientras Ana atendía a los pocos clientes que se acercaban a su puesto, pensaba en lo que estaba por venir. La vida le había dado una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero, al mismo tiempo, sentía que el destino la estaba empujando hacia algo más grande. Un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y aunque el miedo la envolvía, también sabía que la única forma de crecer era enfrentar ese miedo. Sin importar lo que sucediera a continuación, Ana ya no sería la misma. La vida le había mostrado que todo podía cambiar con una sola decisión. Pasaron varios días antes de que Ana pudiera tomar una decisión. La carta de Nayib había quedado en su mente como un enigma, una historia que pedía ser resuelta. Se despertaba por la mañana con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, pero no sabía si era algo bueno o algo que la haría perder lo que ya tenía. La rutina de su vida de siempre, su puesto de flores, la calle, los mismos rostros que la saludaban con una sonrisa cada día, comenzaba a parecerle ajena, como si ya no encajara en su lugar. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y esperanza, y aunque intentaba aferrarse a lo que conocía, un sentimiento extraño de que algo más grande estaba esperándola la mantenía despierta cada noche. Esa mañana, mientras cortaba los tallos de sus flores, pensando en lo que debía hacer, llegó una nueva carta, más pequeña que la anterior. Cuando la leyó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un mensaje corto, pero directo de Nayib. Ana, tu vida está a punto de cambiar. No tengas miedo, solo da el paso que te he propuesto. Yo estaré aquí para apoyarte en lo que sea necesario. Pero lo más importante es que lo hagas por ti misma. Piensa que este es tu momento. Confío en ti. Con esas palabras, una mezcla de miedo y esperanza se apoderó de su ser. Parecía como si el destino mismo estuviera llamándola, susurrándole que era hora de decidir. ¿Debería aceptar la oferta de Nayib y arriesgarse a lo desconocido, a cambiar su vida por completo? ¿O debía quedarse en su puesto de flores, donde la vida era predecible y segura, pero vacía de grandes horizontes? Por más que lo pensaba, no podía evitar que algo dentro de ella la impulsara hacia el cambio. Recordaba sus palabras a Nayib, lo que le había contado sobre su madre, sobre los sacrificios, y sobre cómo ella misma se había visto atrapada en una vida sin muchas esperanzas. Sabía que su oportunidad era única, y aunque temía perder su identidad en el proceso, también comprendía que estaba dejando pasar la oportunidad de hacer algo grande con su vida. Finalmente, una tarde, después de un largo día de trabajo, Ana decidió dar el paso.
Tomó una última mirada a su puesto de flores, respiró profundamente y guardó el dinero que había ganado durante la jornada en su bolso. De alguna manera, sentía que era la última vez que lo hacía. Estaba a punto de dejarlo todo atrás. Fue hasta su casa, se sentó en la mesa de la cocina, y con las manos temblorosas, escribió una carta de respuesta a Nayib. Querido Nayib, escribió, he decidido dar el paso. Sé que mi vida cambiará y, aunque el miedo me consume, siento que no puedo seguir como estoy. Mi corazón me dice que debo hacerlo, y aunque no sé a dónde me llevará este camino, confío en ti y en lo que me propones. Estoy lista para afrontar lo que venga. Gracias por darme la oportunidad de cambiar mi vida. Nos vemos pronto. Esa noche, Ana se fue a dormir con la sensación de que algo muy grande estaba a punto de suceder. No sabía qué esperar, pero tenía la certeza de que no podía regresar atrás. Al día siguiente, fue al lugar donde Nayib le había pedido encontrarse. El encuentro estaba pactado para las 10 de la mañana, en un pequeño café, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando llegó, su corazón latía con fuerza, pero una parte de ella ya sabía que no importaba lo que ocurriera. Su vida ya no sería la misma. Nayib estaba allí, esperando en una mesa cerca de la ventana. Al verla entrar, se levantó y la saludó con una sonrisa que transmitía calma. No había necesidad de palabras. La mirada que compartieron decía todo. Ella estaba lista, y él sabía que había tomado la decisión correcta. Gracias por venir, le dijo él con suavidad. Lo que te voy a proponer no es fácil, pero creo que puedes lograrlo. Quiero ofrecerte una oportunidad única para ti y tu familia, una oportunidad que podría cambiar el rumbo de tu vida de una forma que no te imaginas. Pero para ello, debes confiar en mí y en el proceso. Estás a punto de entrar en un mundo que es muy diferente a lo que conoces, pero será tuyo si decides aceptar. Ana no sabía qué esperar, pero algo en la voz de Nayib le daba una paz inexplicable. Esta vez, no tenía miedo. Sabía que había tomado la decisión correcta. Estaba dispuesta a seguir adelante, a enfrentar lo que viniera, porque por fin sentía que tenía una oportunidad para ser más que la chica que vendía flores en la calle. Estoy lista, le respondió Ana, con una firmeza que ni ella misma había reconocido en su voz. Con una sonrisa, Nayib asintió. Entonces, bienvenidos a una nueva etapa de tu vida. El mundo de Ana, un mundo que hasta ese momento parecía limitado por las flores que vendía, estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande. Y con cada paso que daba, sentía que su destino estaba al alcance de su mano, como si el universo entero la estuviera preparando para lo que venía. A partir de ese momento, todo cambió para Ana. Su vida ya no sería la misma. No sabía qué tan difícil sería el camino, ni las sorpresas que la vida le deparaba, pero estaba dispuesta a vivirlo todo. Después de todo, ella había tomado la decisión más importante de su vida, decidir su propio destino. El camino hacia lo desconocido nunca fue sencillo, y Ana pronto se dio cuenta de lo complicado que sería adaptarse a la nueva vida que Nayib le había propuesto. Los primeros días fueron una mezcla de emoción y ansiedad, como cuando uno se zambulle en aguas profundas sin saber qué tan frío será el agua. Sin embargo, lo que le esperaba no era un mundo lleno de inseguridades, sino un lugar donde las oportunidades eran tan vastas como el horizonte. Cada momento que pasaba al lado de Nayib la acercaba más a la persona que quería ser, y aunque había días de duda y cansancio, algo dentro de ella la mantenía firme. Su deseo de transformar su vida. El primer paso en esta nueva etapa fue ingresar a un programa de capacitación que Nayib había diseñado para ayudar a personas como Ana, aquellas que habían vivido en la sombra, luchando por sobrevivir pero sin tener una oportunidad real de sobresalir. El programa ofrecía herramientas, recursos y, lo más importante, una red de apoyo que Ana nunca había imaginado. Durante semanas, se sumergió en el aprendizaje, absorbiendo cada lección como si su vida dependiera de ello. Y de alguna manera, lo hacía. El proceso de adaptación fue arduo. La gente de su comunidad, aquellos a quienes había conocido durante toda su vida, comenzaron a mirarla diferente. Algunos la veían con admiración, mientras que otros no podían ocultar la sorpresa. Ana había cambiado, pero lo que más sorprendía a los demás era cómo lo había hecho. Se notaba en su forma de caminar, en su postura, en la seguridad con la que hablaba. Había dejado de ser la chica tímida que vendía flores en la esquina, y se había convertido en alguien que reflejaba una nueva confianza, una que había sido construida a base de esfuerzo y determinación. Un día, después de una larga jornada de capacitación, Nayib la invitó a una reunión que cambiaría aún más su perspectiva. Hoy, le dijo con una sonrisa enigmática, tienes una nueva oportunidad de mostrar lo que has aprendido. Ana se sintió nerviosa. Aunque ya había participado en varios entrenamientos, nunca se había sentido tan expuesta como en ese momento. La reunión era con inversionistas y empresarios que podían ayudarla a poner en marcha su propio negocio. Aquello no solo era un desafío, sino también una prueba de todo lo que había aprendido hasta ese momento. La reunión fue un torbellino de emociones. Los inversionistas hicieron preguntas difíciles, desafiaron sus ideas y pusieron a prueba su conocimiento. Pero Ana, armada con todo lo que había aprendido, respondió con firmeza, demostrando que estaba lista para enfrentarse a cualquier reto que la vida le pusiera por delante. A lo largo de la conversación, Nayib la observaba desde una esquina, con una mirada de orgullo. Él sabía que Ana tenía algo especial, algo que pocos poseen, la capacidad de superar cualquier obstáculo con determinación y un deseo inquebrantable de mejorar. Cuando la reunión terminó,
uno de los inversionistas se acercó a ella y le dio una tarjeta. «Estoy impresionado con tu visión y tu enfoque», le dijo. «Me gustaría seguir en contacto. Creo que tienes un futuro brillante por delante». Ana, que había llegado a esa sala con dudas y miedos, salió de allí con una sensación de logro indescriptible. Finalmente, comprendió que su vida no solo estaba cambiando, sino que estaba siendo transformada en una dirección que jamás había imaginado. Las semanas siguientes fueron de un aprendizaje constante. Ana continuó con su capacitación y, poco a poco, comenzó a implementar lo que había aprendido. Su proyecto comenzó a tomar forma, y aunque no fue fácil, cada paso la acercaba más a su sueño. Se dedicó a hacer crecer su negocio, utilizando su pasión por las flores como base para crear una empresa que ayudara a otras personas a encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Su éxito no solo se medía en cifras, sino también en el impacto que estaba teniendo en su comunidad. Cada vez que veía la sonrisa de un cliente o escuchaba las historias de aquellos que se sentían inspirados por su transformación, Ana sabía que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando se enfrentó a su mayor miedo, el miedo al fracaso. En un momento de incertidumbre, un problema imprevisto amenazó con desmoronar todo lo que había construido. Los recursos que había invertido en su negocio parecían escasos, y los nervios comenzaron a tomar el control. Fue en ese momento cuando recordó las palabras de Nayib: «No temas a los obstáculos. Ellos son los que te enseñan la verdadera lección de la vida». Con esas palabras resonando en su mente, Ana no se rindió. En lugar de eso, buscó soluciones, pidió ayuda y trabajó más duro que nunca. Fue un proceso doloroso y, a veces, frustrante, pero a medida que lo superaba, se dio cuenta de que estaba más fuerte que nunca. No solo había transformado su vida, sino que también había adquirido una resiliencia que nunca había imaginado poseer. Y lo más importante, había aprendido que, para tener éxito, no solo se necesita una buena idea, sino la perseverancia para seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. El negocio creció, y con él, Ana se dio cuenta de que había superado lo más difícil. Lo que comenzó como un sueño lejano, una oportunidad que parecía tan lejana, ahora se había convertido en una realidad tangible. Y mientras observaba el jardín de flores que había creado con su propio esfuerzo, pensó en todo lo que había logrado. Ella, la chica que había vendido flores en la esquina, ahora era la dueña de un negocio próspero, un testimonio vivo de lo que la valentía y la determinación podían hacer. Y aunque el camino no había sido fácil, Ana ya sabía que no había nada que la detuviera. Con una sonrisa, Ana miró al futuro, sabiendo que todo lo que había pasado, cada paso y cada sacrificio, la habían llevado a ser la mujer que siempre había soñado ser. La chica que vendía flores ahora era un símbolo de esperanza y éxito, una inspiración para todos los que alguna vez pensaron que sus sueños eran imposibles. Y aunque su vida había cambiado, una parte de ella siempre se mantendría fiel a sus raíces. La chica que comenzó vendiendo flores, pero que ahora veía el mundo con los ojos de alguien que sabía que podía lograr cualquier cosa. El sol comenzaba a ponerse, iluminando de naranja y rosa el cielo que, desde su pequeña oficina, Ana miraba con una satisfacción profunda. Había pasado más de un año desde que su vida dio un giro inesperado, desde que un encuentro casual con Nayib Bukele cambió su destino. Ahora, sentada frente a su escritorio, con un café en una mano y un cuaderno en la otra, pensaba en todo lo que había logrado. Había creado un negocio que no solo le daba estabilidad financiera, sino que también ofrecía empleo y esperanza a muchas personas de su comunidad. Sin embargo, mientras sus pensamientos danzaban entre la gratitud y el orgullo, también sentía que algo faltaba. Su éxito había sido grande, pero sabía que su misión no había terminado. Había ayudado a muchos a mejorar sus vidas, pero sentía que podía hacer aún más. Recordaba las dificultades que había enfrentado cuando comenzó, como la gente dudaba de ella, como sus propios temores casi la habían vencido. Y entendía que no solo ella había cambiado. La gente de su comunidad también había comenzado a transformar sus vidas, inspirados por su ejemplo. Pero, pensó, ¿y los demás? Aquellos que aún no habían tenido la oportunidad, los que seguían atrapados en la misma rutina, los que no sabían cómo salir de su situación. Fue en ese momento que se dio cuenta de que su verdadera misión aún estaba por llegar. No se trataba solo de ser exitosa, sino de ser una guía para aquellos que aún luchaban por encontrar su camino. Había visto en las calles a muchas mujeres como ella, con sueños, con talento, pero sin los recursos ni el apoyo necesarios para hacerlos realidad. La visión de ayudar a otras personas a transformar sus vidas se hizo más clara que nunca. Ana decidió que era hora de expandir su influencia y, en lugar de solo centrarse en su negocio, quería crear una plataforma para empoderar a mujeres emprendedoras, especialmente aquellas de comunidades vulnerables. Inspirada por su propio viaje, Ana comenzó a construir una red de mentoría, donde podía compartir lo que había aprendido. Al principio, la idea parecía difícil de concretar. No contaba con los recursos necesarios, y el miedo al fracaso volvió a rondar sus pensamientos. Pero, en lugar de rendirse, reunió a otras mujeres que, como ella, deseaban hacer una diferencia. Juntas, comenzaron a crear un programa de capacitación que no solo enseñara habilidades empresariales, sino también cómo superar las barreras emocionales y sociales que muchas veces frenaban el potencial de las mujeres. La idea comenzó a ganar tracción rápidamente. Mujeres de diversas edades y orígenes comenzaron a unirse a la iniciativa, buscando no solo una oportunidad para aprender,
sino también una comunidad que las apoyara. La red creció, y Ana, con la ayuda de sus compañeras, organizó talleres, charlas motivacionales y eventos para recaudar fondos y seguir expandiendo el alcance de su misión. Con cada historia que escuchaba, con cada sonrisa de gratitud que recibía, Ana sabía que estaba tomando la decisión correcta. En una de las sesiones más importantes de la red, Ana se encontró con una joven llamada Carla. Ella era madre soltera y había perdido su empleo debido a la pandemia. Desesperada, Carla había comenzado a vender productos hechos a mano en las calles, pero no lograba ganar lo suficiente para cubrir las necesidades de su hijo. Ana escuchó su historia con atención y, al terminar, le ofreció una beca para su programa de mentoría. Carla aceptó con lágrimas en los ojos, y en los meses siguientes, su vida comenzó a cambiar. La transformación de Carla fue tan inspiradora como la de Ana. Gracias a los recursos y las enseñanzas del programa, Carla pudo lanzar su propio negocio en línea, ofreciendo productos que habían ganado popularidad rápidamente. En su primer mes de ventas, alcanzó cifras que nunca habría imaginado. El impacto en su vida fue profundo. No solo pudo mantener a su hijo, sino que también logró crear una estabilidad emocional y financiera que le dio confianza y esperanza para el futuro. Historias como la de Carla comenzaron a ser comunes. A medida que el programa de mentoría crecía, más mujeres compartían sus testimonios de superación. Ana veía cómo cada una de ellas se iba empoderando, cómo iban descubriendo sus propias fortalezas y cómo aprendían a confiar en sí mismas. Se dio cuenta de que su verdadera recompensa no estaba en los logros personales, sino en ver cómo las vidas de los demás se transformaban. Nayib, quien siempre estuvo pendiente de sus avances, se mostró orgulloso de lo que Ana había logrado. Lo que has hecho aquí es mucho más grande que cualquier negocio, Ana, le dijo en una conversación reciente. Has creado un movimiento que tiene poder de cambiar la vida de muchas generaciones. Esas palabras calaron profundo en el corazón de Ana, quien nunca imaginó que un día estaría en la posición de ser mentora de tantas mujeres. Pero lo cierto era que, a través de su propia experiencia, había encontrado un propósito mucho más grande que cualquier sueño personal. Un día, Ana recibió una invitación para asistir a una conferencia internacional sobre empoderamiento femenino. Era un evento prestigioso, y aunque la idea de hablar frente a una multitud de cientos de personas la asustaba, también la llenaba de emoción. Era la oportunidad de compartir su historia con el mundo, de inspirar a más personas a seguir el mismo camino. Cuando subió al escenario, miró a su alrededor y vio a tantas mujeres que, al igual que ella, buscaban algo más grande que solo éxito material. Quería ofrecerles algo más, esperanza. En ese momento, Ana comprendió que su misión era infinita, que no solo había cambiado su vida, sino que había iniciado una cadena de transformaciones que continuarían por generaciones. Y aunque aún quedaban retos por superar, el camino ya no le parecía tan incierto. Sabía que, al igual que las flores que vendió alguna vez en las esquinas de su ciudad, su vida seguía floreciendo. Y ahora, no solo le pertenecía a ella, sino a todas aquellas mujeres que, como ella, decidieron tomar su destino en sus propias manos. Así, con una nueva misión en mente y el corazón lleno de gratitud, Ana se preparó para seguir adelante. Y mientras caminaba por las calles, observaba los rostros de las mujeres que encontraba en su camino, sabiendo que, al igual que ella, alguna vez habían sido solo semillas, esperando la oportunidad de florecer.